5, 6, 7, andrai, 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 5, 6, 7, andrai. 3 periodos. Por lo tanto, en este proceso, como espacio político, venimos realizando un proceso de debate, un proceso de intercambio sobre estos temas, y desde ese lugar es que nosotros entendemos que para poder tomar posición, para poder plantarnos en estos temas, primero tenemos que aceptar que nos falta debate, tenemos que aceptar que al Frente Amplio y a nosotros como izquierda nos falta debate sobre temas concretos que están apareciendo hoy, pero además que esos temas concretos nos interpelan mucho más allá. Hablar de lo que queremos, cuando hablamos de UPM hoy, hablamos de muchas tantas otras cosas, ¿no? Hablamos de toda la lucha por el agua que dimos junto con la sociedad organizada, hablamos de qué es el territorio, qué implica el ambiente, cuál es el costo, cuál es el impacto ambiental que podemos pagar los uruguayos y uruguayas para el desarrollo y por lo tanto, qué modelo de desarrollo realmente queremos y elegimos como sociedad uruguaya. Son muchísimos los debates que se cruzan con ese tema. Nosotros sentimos que en este proceso de debate, de diálogo, de discusión, es necesario escuchar que hay muchas desde la sociedad organizada que están planteando ser escuchados desde hace mucho tiempo, que están planteando tener voz y poder aportar a ese proceso de construcción. Desde ese lugar es que, bueno, abrimos que consideramos que este espacio es una instancia de debate y de diálogo más en este proceso de reflexión interna de nuestro espacio político, pero de reflexión que es con otros y otras, porque nosotros somos un espacio político que no nos creemos la vanguardia de nada, sino que creemos que construimos, luchamos, somos un vector más, luchando con otros y otras, y muchas veces es la sociedad organizada la que nos marca la cancha y la que nos dice por dónde tenemos que ir, y creemos que este es otro de los tantos temas. Así que desde ese lugar es que venimos a plantear esta iniciativa de espacio de debate, esa es la idea. Con 3 compañeros que nos parece que son voces interesantes para abrir el debate, pero la idea después también es poder tener un intercambio con todos y todas las que hoy vinieron acá y tienen ganas de seguir profundizando los aportes y el camino para seguir construyendo una mirada de izquierda crítica en este lugar, desde este punto en el que nos paramos. Así que bueno, le voy a dar, tenemos 3 panelistas hoy, 3 personas que nos van a exponer sobre este tema desde ángulos distintos, porque entendemos de vuelta que este tema se cruza, se intersecciona con muchas luchas y con muchos debates. Tenemos a Carlos Coitiño, que es compañero del PVP, que es diputado y que viene trabajando también en muchos temas vinculados a esta área. Tenemos a Mariana Chugar, compañera del espacio del Grupo de Ambiente de la 567, pero además Mariana es, primero que nada, una activista, una luchadora social, militante ecofeminista de Dafnias, militante de grupos sociales que están justamente en esta temática en plena lucha en este momento, así que bueno, docente de la universidad. Y tenemos a Juan Pedro Urrosola, que es arquitecto, fue ex director general de planificación de la Intendencia, que desde ahí nosotros valoramos que hizo un aporte muy importante para la planificación, para pensar el territorio. Realmente nosotros sentimos que hay un aporte que a veces no supimos darle continuidad de lo que hizo Juan Pedro, y además que en este tema, y él seguro que va a explicar mejor, ha tomado voz y nos ha hecho pensar y repensarnos mucho sobre la territorialidad y sobre particularmente el trayecto de la vía. Así que bueno, sobre estos temas vamos a abrir el diálogo, abrir el espacio de intervención a los compañeros y compañeras, y después abrir breves intervenciones a la gente. ¿Les parece? Bien. Entonces le vamos a dar primero la palabra a Mariana, después a Juan Pedro y después a Carlos. Bueno, muchas gracias Virginia y gracias por esta oportunidad de abrir el debate sobre este tema
desde el Frente Amplio con la sociedad civil creo que es una gran oportunidad. Hay gente de movimientos sociales acá, activistas, creo que es muy importante ese diálogo y que podamos reflexionar sobre cómo pensar estos temas en conjunto con la sociedad civil organizada, ¿no? Bueno, me da un poco de vergüenza ser la primera para hablar, pero creo que yo voy a plantear muy brevemente el tema desde una mirada más holística y a distintas escalas, porque creo que, como decía Virginia, ¿verdad?, este tema se entrecruza con muchas cosas. UPM no es solo un megaproyecto y una inversión económica, también implica una manera de pensar el futuro, una manera de relacionarnos con el ambiente, una manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Y de qué valores somos los que pensamos que son los importantes desarrollar como sociedad. Entonces, mirándolo a distintas escalas, ¿verdad?, si lo pensamos, este caso como parte del capitalismo global y el lugar, la inserción de Uruguay a nivel internacional, ¿verdad?, en su lugar en la economía global, tiene cierto significado, ¿verdad? Cómo nos posicionamos en ese rol como un país dependiente de la periferia, que lo que hace es exportar materias primas, ¿verdad?, para que sean procesadas y revendidas a nosotros después con un valor agregado de tecnología que se produce afuera, ¿no? Entonces, esa es una manera de pensarlo. También lo podemos pensar desde la perspectiva más a nivel ecológica, ¿verdad?, a nivel de nuestra relación con el ambiente, la relación de interdependencia con el ambiente, ¿verdad?, en esta manera de organizar las relaciones sociales y nuestra relación con la naturaleza. El capitalismo lo que hace es no solo explotar a los trabajadores y producir plusvalía por el trabajo de la gente, sino también explotar los recursos naturales. Y estamos en un momento, actualmente, en un momento límite, ¿verdad?, que ya hace años que se está produciendo, que ya desde los años 70 se anunciaba que iba a llegar este momento de límite, de explotación de estos recursos. No son renovables, se acaban, ¿no? Son finitos. Estamos en un límite biofísico, ¿no? Y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en este verano, con las cianobacterias, ¿verdad?, estos eventos que tuvimos, que no podíamos ir a la playa, que también en la costa de Uru hubo problemas con la potabilización del agua, ¿verdad?, que no se podía potabilizar, y entonces se usaron más productos químicos para tratarla, y eso, por un error de la maquinaria, se produjo problemas en la salud de la gente, ¿no?, que gente que se quemó y todo esto. Entonces, esta es una señal de esta crisis a nivel de los límites biofísicos de este modelo de desarrollo y de este sistema capitalista global que se basa en esta relación, ¿no?, que implica una distribución desigual de la riqueza, un ordenamiento de los roles a nivel socioeconómico, pero también a nivel ecosistémico, ¿no?, porque tenemos países que producen, que aportan los productos ¿no?, básicos en los que se basa esta economía, que son los países que estamos dando las materias primas, ¿no? Entonces, ¿por qué viene UPM a Uruguay? No es solo porque le damos beneficios económicos, no le cobramos impuestos, les hacemos un tren gratis, no solo por eso, sino también porque acá tenemos el terreno, el agua para hacer estos bosques artificiales que permiten que ellos generen ganancias, ¿no? Entonces, es también una cuestión física, ¿verdad?, de nuestro lugar a nivel de las condiciones que tenemos de proveer esta materia prima, que si pensamos a nivel histórico, ¿verdad?, parece ser un déjà vu o un 18 Brumario. No es como que volvemos, se repite la historia, porque estamos nuevamente estando en un rol de vender materias primas o ser el lugar de donde salen las materias primas para el mundo desarrollado, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pensar UPM, ¿verdad?, nos permite pensar estos procesos actuales de desposesión del rol del capitalismo en este momento particular, ¿verdad?, que está en un límite, y esto es a nivel global, se están dando estas luchas, y hay resistencias de distintos tipos, y acá las tenemos gente acá que proviene de movimientos sociales que están dando esta resistencia a nivel local.
¿no? Que ha sido ignorada por mucho tiempo, pero que tiene una trayectoria, creo, en Uruguay muy buena de éxitos contra la TIRI, contra otras. Con la ley de riego no tuvimos éxito, pero con las otras se ha tenido... no es que en Uruguay la gente no está haciendo nada, existe movilización con la regasificadora y otras cosas ocurrieron, bueno, otros factores que integraron, ¿no? Pero hay una situación de resistencia vinculada a esta expansión del extractivismo, ¿verdad? En Uruguay recién estos temas están llegando hace pocos años, que coinciden con un gobierno progresista, ¿no? Entonces se instala este momento, este tipo de modelo extractivista que depende de esta reprimarización de la economía en el Uruguay, justo cuando aparece el progresismo en el poder. Y bueno, el impacto, yo no voy a hablar mucho más de lo político, tenemos a alguien acá destinado a esto, pero creo que estas cuestiones ambientales también tienen que ver con decisiones políticas, ¿verdad? De cómo generamos riqueza para distribuir. Esa es una visión, ¿verdad?, que tenían los movimientos, la izquierda en Sudamérica, ¿verdad?, esta idea de que había un extractivismo progresista, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este mismo modelo, pero nosotros la riqueza la vamos a distribuir mejor para reducir la pobreza. Y eso se logró, pero ahora parece que hay como un límite, ¿verdad? Llegamos a ciertos límites de este modelo que ahora las consecuencias a nivel ecológico, las consecuencias de contaminación y las consecuencias también de esta riqueza que se produjo, porque tiene que ver con un sistema global en el que estas materias primas cambian de valor, no dependiendo de lo que nosotros hacemos, sino dependiendo de lo que hacen otros, o quieren otros. Esto tiene ahora un impacto a nivel de nuestro ambiente que pone en riesgo nuestro futuro como sociedad, como personas, la vida en sí, ¿no? Porque vemos el agua, que es la base de la vida, está totalmente contaminada en este país. Entonces, llega un límite de lo que podemos procesar y potabilizar. Lo que puede hacer OSFE tiene límites, ¿no? Y no es porque es mala gestión o porque es mala tecnología. Tiene que ver con las capacidades de lo que se puede hacer con esta agua, ¿no? Si se contamina y se tiran agrotóxicos todo el tiempo y se tiran desechos y el saneamiento tiene sus límites también, entonces eso va a tener un impacto y ya lo estamos viviendo. Entonces, la vida está en riesgo, no es solo una cuestión económica, es una cuestión de vida, ¿no? Y esto parece muy drástico, muy exagerado, pero en realidad estamos en una situación límite. Entonces, UPM como modelo de desarrollo, ya vimos un poco qué implica, ¿verdad?, de seguir por esta intensificación de este modelo de monocultivo a gran escala que reprimariza la economía, y lo que implica a nivel de la explotación de recursos naturales es que nuestra agua, que ya está comprometida, ¿verdad?, el Río Negro en particular, donde se va a instalar esta planta, que tiene un nivel de eutrofización, ¿verdad?, que ya las cianobacterias y toda la cantidad de nitrógeno y de fósforo que hay en ese río, ya la DINAMA le dice, está en un nivel muy alto. Ahora vamos a poner una planta que va a tirar más nitrógeno, más fósforo, o sea, va a tirar sus efluentes que van a contribuir a esta contaminación, ¿no? Aunque use, digamos que tienen la tecnología de punta, que son los que menos contaminan de las plantas de celulosa. Igual ya está comprometido, si le agregas más, no va a ser bueno. Lo que tenemos que hacer es revertir y regenerar esos cuencas hidrográficas, ¿no? Bueno, aparte, como ya se ha expuesto en varios compañeros de movimientos sociales han denunciado, ¿verdad?, la utilización de agua que requiere esta planta es enorme, ¿no? Va a requerir en el orden de 48.500 litros, ¿verdad?, por día, y esto implica que va a consumir lo mismo que consume una ciudad de agua esta planta. Y bueno, la cuestión es que el Río Negro no tiene este caudal para proveer. ¿De dónde va a salir el agua? Y acá vienen otras cosas. Si no hay esa agua, ¿dónde va a sacar? Bueno, de las represas que existen, y si sacan el agua de la represa va a afectar la producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces hay toda una cantidad de decisiones que se van a tomar que implican que va a haber gente que gane y gente que pierda. ¿Quiénes van a ser los que ganan y quiénes son los que pierden, ¿no?
la población de estas regiones va a ser afectada directamente. Por otro lado, ¿verdad? Lo del agua es muy importante, creo que es de lo más importante y se conecta con esta cuestión que luchamos el año pasado, que estamos hablando por el referéndum contra la ley de riego, ¿verdad? Una de las cuestiones era la calidad del agua y el acceso al agua, ¿no? Que ahora también además estamos permitiendo que los monocultivos de soja y otros puedan hacer sus propias represas, embalsen esta agua, o sea que tenemos menos acceso al agua, ¿no? Se va a impactar, se suma esto a lo que ya la ley de riego ha creado. Y bueno, a nivel de los suelos, ¿verdad? Esta planta requiere que se planten árboles, la forestación, ¿no? Como modelo también de diversificación de la economía, ¿no? Es otra recurso primario que vamos a producir, que son estos bosques artificiales que, bueno, decirle bosques está mal, no son bosques, ¿verdad? Son estos monocultivos forestales que implican también un cambio cultural, porque las tierras destinadas a la ganadería extensiva, que es lo que define la identidad, ¿no? El gaucho y todo esto, están siendo transformadas en lugares para plantar que tienen un impacto también a nivel social de la expulsión de familias que estaban en el campo, que se tienen que ir a las urbes, ¿verdad? A las ciudades, y a nivel ambiental la erosión y el uso de agroquímicos que contaminan el agua nuevamente, ¿no? Entonces, por ese lado hay una degradación del suelo que yo no soy bióloga ni agrónoma, acá hay gente que le puede explicar mejor con razón, ¿no? Se compactan los suelos, se pierde la calidad de los suelos, que después no se pueden usar para otra cosa. Si queremos después producir alimentos, que es lo que necesitamos para vivir, estamos sacando gente que produce alimentos para poner estos bosques de eucaliptos, plantaciones de eucaliptos. Y después los suelos que van a quedar, si queremos cambiar, ya están comprometidos. Y aparte nos sigue contaminando el agua. A nivel de la biodiversidad, también este cambio del ecosistema de pradera a plantaciones de árboles tiene un impacto en la biodiversidad, ¿verdad? El hecho de poner estos árboles en vez de los pastizales, las distintas variedades de pastos que se pierden, que son únicas, hay muchísimas cantidades, no voy a decir los números para no equivocarme, pero hay muchas cantidades de pastos. También a nivel de la biodiversidad animal, ¿verdad? Se reduce la riqueza de aves que viven en este ecosistema, ¿verdad? Y a nivel acuático también se pierde diversidad. Entonces hay, ¿verdad? Muchos riesgos y muchos impactos, externalidades, como le dicen ahora, a nivel ambiental que afectan la calidad de la vida a largo plazo de toda la población, ¿no? Y que no hay plata que te permita, aunque tengas mucha plata, no podés tener agua potable si no se puede purificar, ¿no? Y los animales que se extinguen o que desaparecen no los podés comprar de vuelta, ¿no? Entonces no es una cuestión económica, ¿no? Hay otros criterios que tenemos que tener en cuenta al evaluar estas decisiones. Y después, bueno, también la contaminación directa que va a tener la planta por el proceso de blanqueo de la celulosa, ¿verdad? Que larga ahí el compañero Nicolás me pasó los datos, de la manera que se blanquea, ¿verdad? Hace que tiren distintos tipos de ¿cómo se llaman? Contaminantes orgánicos persistentes, dioxinas y furanos que afectan la salud humana y de los peces, ¿no? El año pasado salió un estudio de peces del Río Negro que tenían en sus músculos una cantidad de toxinas que quedaban y después nos comemos esos peces y nos llega a nosotros también, ¿no? También vemos en el agua de la gente que consume el agua por ahí, se transmiten, se acumulan, ¿verdad? En las grasas estos contaminantes orgánicos persistentes y se transmiten inclusive al feto, en el útero, ¿no? A través de la leche materna y producen cáncer y otros problemas de salud a largo plazo, ¿no? Entonces, en general, si consideramos
otros criterios, no voy a entrar en lo económico, que también ha sido cuestionado los beneficios económicos, pero si consideramos otros criterios que a nivel ecológico, a nivel cultural, a nivel social, esta idea de poner otra planta más de celulosa, ¿verdad? Y seguir diseñando nuestro futuro con este modelo, de esta manera, no parece ser la que nos va a ayudar a mantener la vida o mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Entonces, si ese es el objetivo, creo que tenemos que repensar y poner en debate esta decisión, que en parte también ha sido tomada de una manera cuestionable, porque no ha incluido la participación ciudadana, no ha permitido que la gente entienda o decida y se involucre en la decisión, ¿verdad? No ha incluido, no hay transparencia, la mayoría de la información ha sido secreta y nos vamos enterando de a poco. Y bueno, creo que si queremos tener un futuro común y tenemos un interés común de mejorar la calidad de vida para los ciudadanos y para los que no son personas también, para todo el ambiente, para los animales y el resto de la vida que está en esta región, creo que tenemos que repensar esto y poner una alternativa que nos permita construir un futuro distinto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a dirigir a presentar una serie de reflexiones. De alguna manera cambiando la lógica que estaba exponiendo Mariana. Yo digo, bueno, el tema UPM tiene una diversidad muy grande de aristas, para llamarlo de alguna manera. Una de ellas, y está puesta en la consigna de esta reunión, es el territorio. En particular yo me voy a referir al tema territorial. Y es desde ese lugar que voy a hablar, en particular porque creo que mi presencia acá tiene que ver con que en una serie de 3 artículos en la prensa fui dando opiniones a propósito de esta temática. La primera en diciembre del 2016, cuando se estaba debatiendo si sí o si no, y el tren por dónde, y la Intendencia de Montevideo planteaba alternativas eventuales a lo que estaba planteando el gobierno nacional. Entonces yo di un punto de vista en el cual con ciertos resquemores manifestaba el interés de asociar un nuevo desarrollo del tren al puerto de Puntas de Sayago y al proyecto que se venía desarrollando desde muchos años atrás para la bahía de Montevideo, tratando de dar cuenta, por un lado, del plan de ordenamiento territorial aprobado en el año 98 y las políticas de desarrollo de un nuevo sistema portuario de la Administración Nacional de Puertos. Un año después, en diciembre del 17, publiqué otro artículo en el cual empezaba a manifestar mi preocupación frente a las decisiones que aparentemente se estaban tomando. Y digo aparentemente porque nunca tenemos la certeza sobre ninguno de los aspectos que tienen que ver con esto. Porque al día de hoy seguimos teniendo mucha incertidumbre sobre cómo son los proyectos, etc. Entre otras cosas porque lo presentan todo por separado. Yo no sé si ustedes saben, el viernes pasado se asistió a una audiencia pública referida a la terminal de UPM en el puerto de Montevideo. Ahora, una terminal no existe sin algo que nos lleve a. Por lo tanto, las vías del tren tienen mucho que ver. Y lo mismo podríamos decir de la planta en el Río Negro. Es decir, es un proyecto unitario. Y nos lo vienen presentando sucesivamente en pedazos. Como para que nos extraviemos en la conceptualización del tema. No lo sé por qué, pero así es. Y bueno, y
y a principios del mes de marzo publiqué ya un punto de vista más, yo diría que reflejaba cierto desasosiego frente a esta política nacional realmente de un dogmatismo extremo en sus limitaciones para dar cuenta, digamos, del tema en el marco de una sociedad democrática, de un proceso de construcción colectivo de las grandes políticas de la sociedad. Entonces, en función de esas opiniones, supongo que estoy esta noche aquí en esta mesa y por eso me voy a referir estrictamente a estos aspectos. El territorio, en primer lugar, y me parece que es básico, es un asunto que nos concierne a todos. O sea, eso es de perogrullo, pero ojo, no es tan de perogrullo, porque como ustedes saben, en la lógica de transformación y desarrollo territorial, bueno, por ejemplo, la propiedad privada juega un rol fundamental que hace que hay ciertas limitaciones a ese desarrollo de problema de todos. En todo caso, desde 1990, en el ámbito departamental de Montevideo y desde el 2005 a nivel nacional, la izquierda viene construyendo una nueva institucionalidad, una sólida institucionalidad que hace al tema del ordenamiento del territorio. El plan de ordenamiento, el plan estratégico en el primer gobierno de Tabaré en el 94, el plan de ordenamiento territorial en el 98, que fue como el trampolín a la ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, ley nacional en el 2008. Toda la planificación derivada de estas leyes, entre otros, una serie de planes que hacen a la bahía de Montevideo y a su futuro desarrollo, por ejemplo. Pero en cualquier caso, y me parece muy importante, una ley de ordenamiento que establece 3 finalidades para el ordenamiento del territorio. Y esas 3 finalidades tienen que ver con la calidad de vida de la sociedad, con la integración social en el territorio y con el desafío de lograr un usufructo democrático y sustentable de los recursos. Así se define el ordenamiento territorial en la Ley 18.308, aprobada en el año 2008, de la cual derivan, entre otros, las directrices nacionales que se aprobaron hace 3 años en el Parlamento Nacional y que establece grandes orientaciones para el desarrollo de nuestro territorio. Bien. En ese marco, Montevideo, como proyecto colectivo, es una construcción fundamental, asociada al Plan Montevideo, o Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, que fue un largo proceso de construcción técnica, de construcción democrática, con participación de la ciudadanía, transparente, justamente a través de estos procesos definidos con precisión, y además articuladora de los distintos ámbitos institucionales, por ejemplo, trabajar con la Administración Nacional de Puertos. De manera tal que se explicitan objetivos y se definen responsabilidades. En definitiva, se planifica. La idea que está, y que es clave, atraviesa la ley de ordenamiento, es la necesidad de construir políticas democráticas que planifiquen, es decir, que nos den una idea de largo plazo en relación hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir y cuáles son las responsabilidades para ir hacia allá y no hacia acá. Eso es clave, y eso es clave en nuestro territorio montevideano porque está definido en leyes, decretos departamentales, planes, programas, políticas. Y esto se viene construyendo desde hace 30 años. Tenemos planes a nivel del departamento y tenemos planes muy concretos como el Frente Bellavista-Capurro, por ejemplo, la definición de los distintos aspectos del puerto, etc. Pero bueno, nos encontramos con una propuesta del gobierno, de la cual tuvimos noticias a mitad del año 2016, inesperada,
digamos inesperada porque no aparece en el programa nacional de gobierno. No tomó tampoco el Frente Amplio desde entonces hasta ahora ninguna definición de ninguna naturaleza sobre, digamos, el affair UPM, con todo lo que implica. Digo, no solo esto que yo estoy planteando, pero todo lo que planteaba hace un momento Mariana, que es denso y es complejo. La propuesta del gobierno colide con lo definido hasta ahora, en todo esto que decía, de planes, proyectos, leyes. Es una propuesta inconsulta, que no cuenta además con ningún respaldo técnico-político. Digo, yo no conozco ningún técnico que haya salido a decir esta propuesta es excelente para nuestro proyecto de desarrollo. No conozco a nadie. Conozco muchos que han salido a decir todo lo contrario, desde distintos puntos de vista, y que han reclamado un debate a propósito de esto. Porque ¿qué pasa? Podríamos decir, bueno, no deja de ser más que un negocio de una empresa privada, en fin. No, mucho más que esto. Es mucho más que esto, en primer lugar, porque agrede al territorio sus lógicas actuales y sus habitantes. Es decir, la idea que hace unos días decía el ministro Rossi, el tren va a pasar donde siempre pasó, como si fuera un tema de perogrullo. No, nunca pasó el tren que quieren hacer pasar por ese lugar. Es falso eso. Esto es algo totalmente nuevo, con una lógica totalmente nueva, que en 1870, obviamente, cuando los ingleses, las empresas inglesas hicieron ese tren, no estaban planteados. O sea, el ministro no sé cómo nos entiende, es un poco tonto, no entiendo. Bastante temerarias sus afirmaciones. Pero a mí lo que más me preocupa de esto es que esto nos está heredando un futuro sumamente patológico en términos urbano-territoriales. Es decir, conflictos futuros importantes de los habitantes de la ciudad, muros divisorios, barreras a la movilidad. Digo, la movilidad hoy en el territorio es un factor decisivo de la consolidación democrática de la sociedad, del poder ir y venir. Bueno, esto es un retroceso manifiesto. Van a desaparecer una multiplicidad de pasos a nivel, van a aparecer trincheras, en fin. Va a pasar un tren que va a andar en un promedio de 80 kilómetros por hora. En un territorio que prácticamente no tuvo trenes en los 30 años, más, digo, ha tenido trenes muy... En fin, ustedes conocen los trenes. Entonces, por supuesto que desde la izquierda y desde los distintos planes y desde las políticas que hacen al transporte siempre hemos reclamado el tren, pero claro que queremos el tren, pero no este tren en estas condiciones, en ese lugar. Sobre todo cuando además venimos construyendo desde hace mucho tiempo alternativas muy concretas para un proyecto de esta naturaleza, eventualmente. Es decir, si nosotros dijéramos muy bien UPM y muy bien UPM en ese lugar donde está pensada, tenemos que definir cómo sacamos esos 2 millones de toneladas de celulosa. Lo que se propone actualmente es un mal proyecto, porque agrede el territorio existente, donde decenas de miles de personas viven hoy, porque introduce una dinámica vertiginosa, privada, de una intensidad enorme en el centro de nuestra ciudad. O sea, en el lugar de mayor intensidad le va a agregar tanta intensidad como lo que puede significar trasladar 2 millones de toneladas de celulosa, que implica, entre otras cosas, en esta famosa terminal que mencionaba hace un momento, cuya audiencia se hizo el viernes pasado, seguir conquistando hectáreas sobre la bahía, cosa que ya se viene. La chipeadora conquistó no sé cuántas hectáreas. O sea, estamos en un proceso que es muy curioso, en el cual estamos desecando la bahía. Es algo, digo, los invito a que suban al piso 24 de la Intendencia, donde se tiene y es de acceso público, hay una vista fabulosa a la bahía, y ahí
van a tener una imagen real en directo de qué es nuestra bahía hoy y cómo se la está perforando y rompiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa, como dice Mariano Arana, silos sí, pero en la tierra, no en el agua? ¿Por qué se está ocupando el agua? Y bueno, porque el puerto histórico en ese lugar hace mucho tiempo que está saturado. No puede dar cuenta del desarrollo de las relaciones comerciales que se han venido construyendo en estas últimas décadas. Por eso es que surge en su momento el proyecto del puerto Puntas de Sayago, que dense cuenta ustedes, tiene 90, o sea, es un puerto que ya está, que es legal, forma parte del sistema, está votado en el Parlamento, tiene 90 hectáreas, es lo mismo que tiene el puerto histórico, 90 hectáreas. Realmente es una hipótesis que en su momento fue de alguna manera asociada a la regasificadora. Cuando se hacía la regasificadora éramos capaces de construirlo. Y ahora, según lo que han dicho, no contamos con ningún cálculo, ninguna estimación, ningún estudio público, ahora aparentemente es muy caro. Según afirmó Rossi, pero bueno, con Rossi no se sabe nunca. Ahora, yo aún así me pregunto, ¿qué es muy caro en términos de una infraestructura que está pensada para que esté ahí no menos de 30 años? 30, 50 años. ¿Qué quiere decir eso en términos de sociedad? ¿Qué es muy caro cuando construimos con una dimensión temporal de esta naturaleza? Y ese es el tercer problema. Es decir, este proyecto, este mal proyecto, nos está imposibilitando otro futuro. Más virtuoso, digamos, en términos territoriales y de organización de nuestro territorio futuro. Me parece que es importante, el territorio es decisivo en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida individual. Es tan decisivo como el aire o como el agua que tomamos. Si está contaminado, es un problema serio. Ustedes miren en las ciudades donde se ubican los barrios elegantes y van a ver que siempre se ponen de manera tal que los vientos con malos olores nunca pasen por su territorio. No es neutro el territorio. El territorio construye condiciones objetivas de vida. Y además el territorio implica la vida. Eso es una de las cosas que de alguna manera la cultura occidental fue aprendiendo a lo largo del siglo XX y se dio cuenta que el territorio hay que tratarlo como un sujeto, como un devenir permanente, como algo que hace a la vida, que está vivo. Esto justamente es una agresión muy fuerte al territorio existente y al territorio futuro como un proyecto colectivo que mejore nuestras condiciones. En este marco, el Frente, bueno, no está en su programa, tampoco vi que apareciera ninguna mención en el balance que hizo Tabaré Vázquez en Ante la Arena, es decir, no aparece en la política explícita. Sin embargo, por el otro lado, los medios nos bombardean que es la obra del gobierno. Yo les señalo que el tren implica como mínimo no menos de $1.000 millones, como mínimo. Estamos hablando de una obra que en nuestro país realiza muy poco por lado, ¿no? En el siglo XX tal vez la más significativa fue justamente la construcción del puerto de Montevideo, el puerto histórico, en 1900. Y bueno, y desde entonces se viene usando. Como obra pública creo que fue la más cara que hizo el Estado uruguayo. Tenemos que ser muy prudentes con el uso de nuestros recursos. Ahora, según Naum, que sacó hace unas semanas un artículo en Brecha, Benjamín Naum, él dice, pero obviamente este es un tren para UPM, cosa que por otro lado el gobierno niega. Yo creo, coincido con Naum, en las condiciones que está definido hoy el proyecto, es un tren para UPM. No me cabe duda, no es un tren para nuestro ordenamiento territorial y para el funcionamiento del sistema infraestructural de mercancías, etc.
de nuestra sociedad. No, 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 no. Es justamente el tren que necesita UPM, porque para que UPM se instale necesita ese tren. Y además hay que hacerlo sumamente rápido, pero lo tiene que hacer el Estado. Entonces dicen aún, es el más barato. Es decir, el Estado tomó la hipótesis más barata. ¿Y cuál es la hipótesis más barata? Como dijo Rossi, el tren va a pasar por donde siempre pasó. ¿Por qué? Y bueno, porque eso está expropiado. Es propiedad del Estado. Habrá que corregir en algún lugar un pequeño grupo de expropiaciones y ya está. Ahora, no hay agregado a esto ninguna reflexión que hable sobre qué pasa del otro lado. ¿Qué pasa con esto atravesando la ciudad en sus áreas más densas? ¿Cuál es el proyecto futuro? Bueno, obviamente que una intervención de esta naturaleza cuestiona muchas de las cosas ya definidas como políticas departamentales en materia de urbanismo, en materia de infraestructura. En definitiva, pregunto, ¿el Frente Amplio no va a pedir opinión? Nosotros con 5 amigos sacamos una declaración pública que dice eso, solicitamos, porque nos da la impresión que esto no condice mucho con las políticas históricas que viene construyendo el Frente. Solicitamos a la mesa política que se debata el tema. Las respuestas han sido muy tímidas, digamos. Y hemos recorrido distintos ámbitos. A veces se alega que desconocimiento, unos dicen que desconocen otras lo de otros, en fin. Yo lo que digo es que la fuerza política no se ha pronunciado y eso no parece adecuado para una fuerza política que está desempeñándose en el gobierno nacional y está desarrollando políticas de esta naturaleza. No parece adecuado que se mantenga esa especie de indiferencia. Finalmente, para cerrar esto, digo, no es el tren, ni el puerto, ni la bahía que conviene a nuestro proyecto territorial, lo que deriva de esto. Tiene muy poco que ver con nuestro plan Montevideo y tiene muy poco que ver con la ciudad existente. Tampoco lo es por su contenido. No veo en dónde mejora la calidad de la gente, no veo en dónde mejora la integración social en el territorio, no veo en dónde potencia un usufructo democrático y sustentable de los recursos. O sea, no está asociado a los principios de la ley de ordenamiento. En su contenido, pero tampoco en sus formas. Y sus formas a mí me parecen decisivas, porque la democracia también es una construcción de formas. Y hace 30 años que se vienen construyendo formas de hacer las cosas, formas de consultar a los ciudadanos, formas de analizarlas técnicamente y formas de definirlas políticamente. Y esto se pasa por alto todas las formas. Y se pasa por alto el proyecto colectivo que ven asociado al territorio y su reordenamiento que venimos construyendo desde hace muchos años. Entonces, promovimos leyes, promovimos planes asociadas a las reivindicaciones históricas de la izquierda y de la sociedad y de la academia en lo que tiene que ver con la planificación del territorio, que tienen que ver con generar más democracia, que tienen que ver con generar más transparencia, más participación y naturalmente más planificación. Esas son las políticas que hemos promovido en estos años. Esto va en un sentido opuesto. Yo creo que la actual estrategia del Frente, la estrategia del avestruz, debe ser modificada y es un poco eso lo que estamos tratando. Nosotros nos hemos movido, pero bueno, con un impacto muy limitado. En esa dirección venimos trabajando y bueno, yo diría, seguimos insistiendo a la mesa política en la necesidad de promover un debate amplio sobre la planificación de la bahía de Montevideo y sus impactos en los ámbitos urbanos y metropolitanos. Pero aún no lo hemos logrado.
baile al que me invitaron no es un baile fácil. Por lo que, en primer lugar, lo que queremos decir que esta convocatoria representa un punto de vista de cómo avanzar en la sociedad uruguaya toda, sistema de organizaciones sociales, sistema de organizaciones políticas. Y para poder, digamos, un objetivo que no tenemos al día de hoy la fuerza necesaria, pero no renunciamos a hacerlo, quiero hacer algunas aclaraciones para que no se confunda nadie de lo presente. No estamos acá para definir ni defender la política que desde el gobierno el Frente Amplio lleva adelante. Primera cosa, el Frente Amplio no es un partido, no es de izquierda, es una coalición y es un movimiento que en función de cómo se movilizan las relaciones de fuerza implica resultados de acción política. Por tanto, mi mirada va a llevar a una visión autocrítica, que primero tenemos que hacerlo desde el PVP. No puedo ni siquiera hablar del espacio 567, porque el PVP ingresa al Frente Amplio en el año 83, 1900, por mi presencia, y fuimos aceptados, porque no les gustaba el olor a pólvora de a quienes conducían en el mejor momento de la coalición Frente Amplio. Al PVP le permitieron ingresar con 6 meses de prueba, porque si no, si el olor a pólvora que ellos sentían del PVP permanecía, digamos, por lo cual a cada reunión nos poníamos algunos, digamos, perfumes para que el olor a pólvora, que no renunciamos ni por lo que hicimos, ni por lo que si algún día hay que hacerlo, hay que repetir. Quiero partir de eso porque el PVP sí se hace autocrítica con ustedes en cuanto a la incapacidad que hemos tenido, que esto que hoy está acá, y con esto no cambiamos la correlación de fuerza. Y ahora vamos a hablar, digamos, la historia de la necesidad que haya una articulación entre el movimiento social y el movimiento político. Es un problema que está planteado en el país hace más de 50 años. En el año 1965 aparece la primera experiencia tentativa de articular al movimiento social con una parte del movimiento político, que era lo que sí podíamos definir como intención de izquierda, y eso se refleja en el primer Congreso del Pueblo y al año siguiente. Porque ¿qué aprendimos del Congreso del Pueblo los que tuvimos la suerte de participar? Aprendimos que si no había unidad en el pueblo, y la unidad no es un deseo, es un planteo que contiene un programa, que contiene un proyecto, que contiene una línea de acción que nos une, y ahí la unidad se expresa. Yo creo que hoy tenemos que entrar a reconocer que, obvio, que tenemos lo que los compañeros y compañeros antes dicen tanto. Ninguno de nosotros. Yo digo, si a mí me dejan hablar, digamos, y no es lo mío, porque no vine por eso, le voy a agregar una lista enorme, porque lo que hace el planteo de UPN, que no es dos por UPN, pero es la tercera planta, yo les puedo hacer un balance autocrítico de cuál fue el comportamiento del movimiento sindical en relación a la primera instalación de ONIA. Y yo le tengo que decir que venían haciéndose y se siguieron haciendo convenios con países de inversiones de todo tipo que obligaban al país que lo firmaba, y firmamos, yo no sé a esta altura cuánto, digamos, que después, digamos, cuando se lleva al mundo institucional, todo lo que está haciendo este gobierno, yo tengo todos los papeles acá, no es esto, pero me gustaría
para entender que lo que está... Esto no se inventó cuando en el periodo anterior el Pepe Mujica fue a Finlandia a pedirle a UPM que viniera a instalarse esta historia. ¿Y qué hicimos? Vamos a preguntarnos. Bien, muchachos, son cosas del Pepe, eran tantas las cosas que hacía que una más que iba a hacer, y dijimos, digamos, como dice una cosa y hace otra cosa, digamos, pero eso está planteado. Ahora, ¿qué es lo que hace UPM? Toca, digamos, una serie de aspectos que nos llevan a qué. ¿Con qué comparamos? Cuando cada uno de nosotros o toca el problema del agua, o toca el problema, digamos, de la tierra, o toca el problema de las inversiones, ¿qué es lo que hacemos? Con una visión personal que no tiene fuerza cuando es individual, no lo transformamos en fuerza real. Y está mal que hoy se esté denunciando, no está mal. ¿Pero qué significa? Es la construcción de un cambio de las correlaciones de fuerza a partir de clarificar la rebaja real que se ha estado dando en los niveles de conciencia del pueblo. Y sin conciencia popular podemos construir un modelo de desarrollo distinto. Si ese es el gran problema, digamos, es lo que se intentó hacer con el Congreso del Pueblo y de ahí para adelante. Ahora, entendamos también ese proceso, porque hoy sigue estando planteado esto de los viejos, digamos, voy a la etapa de origen del PDP y sus antecedentes. Hemos estado planteándonos y no hemos podido hacerlo. Entonces la primera autocrítica, que la queremos repartir, no solo con el movimiento político, sino con todo el movimiento social, porque para construir una propuesta alternativa no sale de ningún escritorio de políticos, ni tampoco de dirigentes de organizaciones sociales. Salen cuando se traslada un proyecto común que se discute, que es acompañado de líneas de acción, de compromiso y de elaboración. En el Uruguay hoy no hay un proyecto alternativo. El PDP y el Espacio 587 no lo tienen, no lo van a venir a ver. Pero el que lo tenga, por favor, que me avise para yo sumarme, si me convencen, y comprometerme. Esa es una tarea. Si de acá nosotros no salimos con una tarea de construcción, no salimos todos contentos con unas pizzas, tomamos y estuvimos conformes porque acá estamos lo mismo. Los que no están son muchos más y hay que salir con una propuesta, con una línea de acción, no solo con un discurso. Ese es el problema real. Me gustaría que esta reunión se convirtiera en sugerencia, que uno pudiera instrumentarla en los niveles, pero sabiendo que el cambio del Uruguay solo será si el movimiento social organizado con un proyecto común lo hace con el movimiento político, con aquellos que estén convencidos que este modelo que tiene el país los entierra cada vez más. Lo de UPM va a ser un poroto si esto sigue así. Digamos, globalmente nos permite, por suerte, ver desde distintos ángulos, pero yo no veo que haya una propuesta. Yo le puedo decir, terminar diciendo, porque año electoral, no voten ¿a quién van a votar? Van a votar a los blancos, a los colorados, a Novik, digamos, a este hombre, como es el Santorio, a estos nuevos. ¿Qué hay a la vista? Y si no hay una cosa mejor, es porque todavía no hemos podido construirla. Invitémonos todos, no tengan duda que el PDP está, digamos, ansiando que lo ayuden a construir esa propuesta alternativa, porque si no, estas reuniones no sirven, nos sacamos el gusto. Está bien la crítica, por favor, más crítica mejor, para crear las condiciones de resistencia, pero el proyecto nuevo no tiene, digamos, futuro si no combina la resistencia con una propuesta. Acá hay que ir a más, y para eso hay que ponerse de acuerdo en el proyecto, en la línea de acción. Yo
quiero oírlo, así me peleo y discuto desde la convicción, porque si no, digo, estas reuniones no sirven si cada uno de nosotros no asume la realidad tal como es y construye la política. Nos enseñaron por ahí que era conocer la realidad y elaborar líneas de acción para transformarla. ¿Y para transformarla para qué? No para cualquier cosa, para un proyecto que le dé a nuestro pueblo el derecho a la felicidad que tiene. Pero si el pueblo no participa, pobre de nosotros. Seguiremos haciendo y nos mirarán, ahí están los locos estos que siempre dicen lo mismo. Y para no evadir, el Frente Amplio no tiene programas. ¿Quién? Digamos, los programas que elaboró después del 71, por favor, ¿quién lo va a venir a defender? Porque el programa, digamos, si la acción, los planes de gobierno están en una línea distinta al programa, que es lo que ha pasado año a año, peor todavía, cuando a partir del 2005 el Frente llega al primer gobierno de acción. Que está mal que haya llegado, que está mal que hoy exista. Pero compañeros, miremos en el contexto qué está pasando en Argentina, en Brasil, en el mundo, el embate. ¿Con quién vamos a sumar para frenar? Y ahí a veces, digamos, alguien decía por ahí de las culebras y todo eso. Yo no soy defensor de eso, por favor, pero lo que sí estoy convencido que uno tiene que tener una estrategia de líneas de acción, conociendo bien con quién la hace, que pueda unir un programa de acción que tenga la más amplia participación. Sin eso, lo nuestro queda muy en el discurso, y no porque los aportes que hemos oído, por favor, lo que pasa es que yo estoy obligado, desde la mirada, la acción política, además, en todos lados digo, la acción política solo no resuelve. Si no se genera con la articulación entre el movimiento social y el movimiento político, que no va a ser con todo. Ustedes piensan que una serie de partidos que hoy se dicen de oposición al frente, con ellos vamos a construir. Va a haber oportunismo y ustedes pueden ir recorran los despachos del Parlamento, que es el centro de la mentira. Nadie asume en esos despachos y todos salen, la culpa la tiene otro. Pero lo cierto es que estamos atrapados. Ustedes saben, yo en alguna otra oportunidad con compañeras y compañeros les decía, miren que no fumamos en el año 90 la ley de inversiones extranjeras. Después no fumamos reglamentaciones. ¿Pero saben por qué? Porque el artículo 19 de la ley le da las facultades al Poder Ejecutivo. Y eran del tiempo, digamos, después de la última reforma de la Constitucional, que le quitó al Parlamento una serie de posibilidades. Con esos problemas, el aspecto político no es solo de discurso. En definitiva, es de votos en el Parlamento. Y no hay en el Parlamento, yo les confieso, o no hay interés, o hay interés por otras cosas, en la que estamos muy solos. Y yo no vengo a pedir piedad, al contrario, digamos, nos gusta recibir, digamos, si nos sugieren cosas, hasta donde nosotros tenemos hoy solo presencia, digamos, casi escasa a nivel de Parlamento. En el Poder Ejecutivo no hemos tenido la gracia como otros de que le dan alguna trinchera de la cual, pero si la tuviéramos, la forma como funciona nuestro gobierno es absolutamente vertical y no la hemos podido cambiar. Bueno, eso es estamos todos para discutir, llevar adelante juntos, remar juntos. Bueno, la propuesta nuestra acá es juntarnos, remar, discutir, construir, digamos, programar, hacer la propuesta. Yo les digo, más de una vez, les digo, pero mientras no tenga un proyecto alternativo, yo tengo bien claro cuál es el proyecto alternativo de la derecha, que es la motosierra y el domar, digamos.
Pero nosotros, que estamos desconformes, el PDP, el espacio siglo XVII, están desconformes de cómo predomina una fuerza que no es de izquierda, que es progresista, pero que domina una concepción que para la lucha prefiere que pase por la otra esquina y que quiere simplemente en un ámbito casi de acción administrativa resolver. Bueno, yo voy a dejar el lugar para que ustedes empiecen a hablar y después si me dejan un poquito alguna respuesta, quizá pueda. Y le agradezco la atención de ustedes, la paciencia, no es un problema fácil. Los que estamos acá sabemos que va a haber que luchar mucho hacia construir ese Uruguay distinto que todos queremos. Pero vamos arriba, porque si los de abajo luchamos, es probable que los de arriba tengan que ceder algunas cosas. Gracias. Bueno, la idea, gracias a los tres, realmente muy interesante, seguro que va a haber debates, o creo que seguro. La idea es abrir a intervenciones, abrir a intercambio, preguntas, pero además aportes, comentarios. Sabemos que hay mucha gente que de esto también podrían estar muchos de ustedes en el panel también. Y una cosita que quiero decir ahora porque después me voy a olvidar, es que además la idea es que cualquier persona que tenga ganas de sumarse a seguir pensando con nosotros esto, el grupo de ambiente del Espacio 567 es un espacio en construcción donde quien quiera seguir aportando es bienvenido o bienvenida para seguir trabajando. Así que bueno, doy la palabra, no sé, acá. Bueno. Gracias. Fue tremendamente interesante todo lo que escuché y eso de déjà vu que decía la compañera, es un déjà vu que me está viniendo desde que arrancó este siglo, más o menos. Cuando ya por el cerro en el año 2000-2001 empezamos contra el puerto de la Secta Moon, que parecía que era un puerto de un proyecto localizado allí, de un grupo económico, y que teníamos fundada sospecha de que en realidad era parte de otra cosa más grande que se llamaba IRSA, Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, un proyecto continental, en realidad, de expoliación de todas las riquezas naturales de Sudamérica. Y eso fue para muchos de nosotros, de los que estuvimos en esos procesos, fue una escuela y aprendimos mucho de cómo ponerle el cuerpo y la cabeza a todas estas cuestiones. Aprendimos a discutir del modelo de desarrollo, aprendimos a dialogar entre nosotros, aprendimos a escucharnos y aprendimos de alguna manera también a plantear las cosas que nos parecían importantes. De allí surgió, por ejemplo, desde muchas instancias surgió en algún momento una mesa de alimentos por trabajo y alimentos dignos en el oeste, en el cual con el sector de extensión de la universidad hicimos muchas cosas, que al final, bueno, también, y no fue solo la oposición al planteamiento de hacer un puerto de la Secta Moon ahí donde estaban los frigoríficos del Frigorífico Nacional, sino que para nosotros fue aprender que era bueno pensar que primero hay que resistir, y primero nos dedicamos a eso, a resistir al proyecto, y después pasamos a una fase propositiva, donde empezamos a pensar, bueno, qué cosas se podían hacer desde allí, y qué cosas había que proponer en diálogo con ese territorio. Y ahí aprendimos una cosa que a mí me parece importante, que es cómo dialogar con la ciencia. Yo soy un vecino trabajador, vivo en Santa Catalina, y la generosidad académica de los científicos que nos acompañaron siempre fue muy aleccionante para nosotros. Me acuerdo de Ricardo Caicial, un académico impresionante con el que conversamos muchas cosas. Y habían ahí algunas cuestiones que tenían que ver con cómo pensar el territorio. Cómo pensar el territorio como un ser orgánico, no como el lugar donde puede pasar cualquier cosa. Después nos metimos en cantidad de procesos también que a mí me hacen pensar que esto es coyuntural. Esto de UPM en realidad es coyuntural. Es parte de una estructura, de un pensamiento capitalista neoliberal que pretende someternos a un modelo de desarrollo que desarrolla el capital y arrolla la vida y arrolla a la gente. Entonces, entre todo eso, luego tuvimos
bueno, como cosas importantes, como hitos, bueno, la regasificadora. Con la regasificadora, desde la organización territorial, desde la Red Intersocial Oeste, generamos otra organización, que es la Coordinadora de Vecinos del Oeste. Desde allí, un informe de 100 páginas observando al estudio de impacto ambiental que habían presentado. Todo eso hizo que muchos de nosotros tuviéramos que aprender cantidad de cosas. El decreto 28.242 del Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. Hay una gran interrogante. ¿Qué desarrollo sustentable para quién? Bueno, y todas esas cosas. Y todos esos eufemismos que toman carácter de ley, que en realidad en algún momento parece que, bárbaro, tenemos la ley, y no tenemos nada. Entonces, bueno, después también, digo, iniciativas departamentales, me acuerdo que por allá, como no sé, por 2006 creo que fue, que hubo una iniciativa de cambiar el ordenamiento territorial de Montevideo y le metían cuestiones a la zona rural. Cambiaban lo que era la zona de amortiguación, la zona urbanizable y la zona rural, y ahí hicimos todo un proceso de información, consulta y consenso. En 3 etapas nos juntamos con técnicos, con políticos, con vecinas, vecinos, y bueno, y ahí fue muy rico eso también. Después aprendimos también, y usted estaba en esa cuestión, cuando estas últimas reformas que planteó la Intendencia, con el Plan de Actuación Urbanístico número 1, y ahí fue muy rico, eso fue importante, porque entendimos que estaba muy bueno también que desde la institucionalidad que plantea las cuestiones, se pueda conversar con los vecinos, y se puede conversar dignamente, se puede escuchar, se puede tratar de entender, hacer esfuerzos por entender, bueno, ¿qué está diciendo el territorio? ¿Qué están diciendo los vecinos? Y desde los vecinos entender, bueno, a ver, ¿qué están diciendo los técnicos? ¿Qué están diciendo los políticos? ¿Por qué es esto? Y en un diálogo no exento de tensiones, uno llega a un entendimiento. Y, bueno, luego la regasificadora. Ahora el puerto chino que se está intentando instalar en el oeste de Montevideo, ¿no? Y el tema de la vía. El tema del desierto verde, forestal ese. Y todo eso juega con cantidad de cosas que siempre están presentes circulando en el territorio. Hace más de 10 años que Daniel Panario estaba diciendo que había órgano fosforado en el río Santa Lucía como para hacer dulces. Y, bueno, Panario, no rompa más, andá, callate, andá para la Facultad de Ciencias, que te quito ahí, ¿no? Más o menos esas eran las cuestiones que... acá está el resultado. Entonces, yo creo que por un lado, no estoy pudiendo entender cómo el Frente Amplio está pensando el desarrollo. Yo no lo estoy pudiendo entender. Entiendo lo que es el modelo de desarrollo, entiendo algo de lo que es el capitalismo, entiendo alguna cuestión. Lo que estoy entendiendo es que hoy día toda la cuestión de lo político está subyugada, está soterrada, está colonizada por la cuestión económica. Me parece que la pelea es económica. Me parece que ni siquiera es política, me parece que la pelea es económica. Es en el plano de lo económico, me parece que donde tenemos que pegar fuerte. No sé de qué manera tampoco, no tengo ni idea. Tengo algunas cosas que me dan vuelta en la cabeza, pero bueno, en fin. Todas esas cuestiones me parece que parten de esta situación de rebeldía en la que está un poco la 567, ¿no? Y bueno... y creo que me parece que buena cosa poder empezar a conversar un poco con todas estas cosas y ver qué podemos hacer juntos. ¿Qué podemos hacer juntos? Desde los territorios, desde las organizaciones políticas, desde las organizaciones comunitarias. Y si tenemos que cambiar de desodorante, Coitiño, ¿no? Y que tenga un poquito de olor a azufre, un poquito de olor a salitre y eso, mala suerte, ¿no? Bueno, o buena suerte, no sé. Vamos a asociar el micrófono o que se acerque un poquito el compañero, ahí lo llevamos. Yo hay una pregunta que me la hago todavía porque en el 2006 ya cuando vi por cómo había el rumbo que había tomado, tomé distancia del proyecto político y me pregunto si el Frente fuera oposición, si habría siquiera Botnia o UPM. Yo creo que no. Acá creo que está bien claro el tema. El otro día escuchaba al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en un simposio sobre transición ecológica, justificando este modelo productivo porque él venía por la Rambla cuando venía a trabajar
conduciendo el auto venía solo y lo pasan, y él pasa conductores que viene solo. Entonces dice, bueno, si este es el ritmo y el nivel de confort que esperamos tener los uruguayos, no nos quejemos del modelo productivo, ¿verdad? Pero yo creo que también si uno asumió un rol de decir quiero ser gobierno, es para cambiar ciertas cosas. Creo que no se tuvo la voluntad de cambiar eso. Usted decía ahora que quería una propuesta. El propio ministro, estando en ese simposio, se retiró después que él habló y se perdió la gran oportunidad de escuchar a otros dirigentes de la academia, donde nos estaban planteando una cosa que tiene que ver con esto que están planteando ustedes. Se basaba en indicadores de uso de los recursos naturales. Y nos decía, en el año 2000 estábamos en una proporción con un índice de 1,2, ¿verdad? Esos indicadores, cuando se toman esos indicadores, tienen que ver con la intensidad con que uno interviene en el territorio. En el año 2011 pasamos a tener un índice de 2,1 y la proyección que tiene para el 2030 es de 3,58. Nosotros veníamos insistiendo hace mucho tiempo con el tema de este modelo productivo y el impacto ambiental que está teniendo y cómo estaba eso ocasionando un daño en el agua en principio, donde era perceptible en primer lugar. En Maldonado, donde yo vivo, tenía un problema en la laguna del Sauce con el agua potable, donde se determinó la presencia de cianobacterias, de agrotóxicos, se llegó a establecer incluso la presencia de neotejidos en peces, ¿verdad? Y la laguna del Sauce es un embalse en cierta forma artificial. Yo decía, bueno, acá lo que estamos teniendo nosotros es el antecedente de lo que se viene con la ley de riego. El manejo que se podía hacer sobre esa represa es lo que nos vaticinaba a nosotros lo que podía pasar. ¿Cuál es el manejo que se puede hacer de esa represa? Absolutamente nulo hoy en día. Lo que se plantea por parte de OCE como el organismo potabilizador de agua, que es la principal fuente de agua potable de Maldonado, es que todo depende de la gestión del territorio. Y esa gestión del territorio necesita, evidentemente, o implica la participación de la gente. Fuimos engañados. Nos encontramos con que a nivel nacional pasó lo mismo. Cuando un día fuimos al lanzamiento del Plan Nacional de Aguas, nos preocupó qué pasaba con el agua. Y ahí nos encontramos que el tema era que había una ley de riego que estaba siendo oculta y que el propio plan de agua la estaba ocultando. Y había también otro combo de leyes, dentro de las cuales estaban las directrices de ordenamiento territorial. ¿No? Todas leyes que se están modificando en función de qué? De permitir una mayor extracción de los recursos naturales. Simultáneamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Un traspaso de facultades de ministerios y las intendencias hacia la Presidencia de la República. Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, Secretaría de Ciencia y Tecnología. No es casual. ¿Qué es lo que pasa? Agua, Ambiente y Cambio Climático son los recursos naturales, ¿tá? Principal activo en nuestro país. Ciencia y Tecnología, el factor que ha permitido el desarrollo, pero así, indiscriminado, de las multinacionales. Eso en un manejo absoluto por parte de la Presidencia, sin control parlamentario y sin control social. ¿Hacia dónde vamos? Nos encontramos con algo muy sencillo, y un ejemplo les quiero dar. El año pasado se planteaba la discusión por la introducción de 5 o 6 eventos biotecnológicos, ¿tá? Transgénicos, donde los organismos de referencia, la DINAMA y Ministerio de Ganadería se oponían. Y Presidencia, en un sistema que planteó democráticamente, votaron 6 ministerios, donde 4-2 fue el resultado para que se introdujeran los transgénicos. ¿Quiénes fueron los que opinaron en contra? Los específicos que conocen del tema. ¿Quiénes fueron los que opinaron a favor? Los productivistas. ¿Qué es lo que nos preocupa acá? Las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias a futuro? Lo que tuvimos acá este verano, que se repitió en toda la costa, la presencia de cianobacterias, se produjo por una razón, en parte por las lluvias, que volcaron una gran cantidad de agua, ¿verdad?, hacia la costa. Que eso es lo que busca la ley de riego. Regularizar el sistema hídrico, permitiendo que en el verano se puedan volcar esos volúmenes de agua para que vuelcan a la costa. O sea que esto que se planteó acá, por suerte este verano,
Es lo que la ley de riego va a transformar en algo crónico. Y no vemos el modelo alternativo, dicen ustedes. Sin embargo, les puedo decir una cosa, se votó una ley de agroecología, se plantea como una alternativa a la agroecología, y hay, señor, una alternativa en la agroecología, no la escuchan. Ese es el problema. En ese simposio se estaba hablando de agroecología y el ministro se fue antes de escuchar a los expositores, y se va antes de escuchar a la masa social, todas las organizaciones sociales que están atrás de esto. No las quieren escuchar. Nos plantean una ley de riego oculta en el Parlamento mientras corría en la academia y a nivel popular, no popular, en ciertos estratos de la sociedad corría el Plan Nacional de Aguas. El objetivo era ocultarnos que había una ley de riego que nos traía esto. Extranjerización, privatización, ¿verdad?, del agua. Y bueno, digo, yo los invito a una cosa, a escuchar un poco más a la gente, a escuchar esas organizaciones sociales. Acá hay colectivos, y hay unos que están siendo vulnerados en su derecho a la propiedad y en su vivienda. No hablamos de unidades productivas siquiera, hablamos de un derecho que ya desde la izquierda, el proyecto de izquierda del año 71, estaba planteado el tema de la vivienda. Hay gente que tiene su vivienda y se la quieren sacar para hacer pasar una vía de un tren para una compañía multinacional. Estamos volviendo a la Guatemala del año 50. Ese es el avance que nos plantean. Y cuando ustedes hablaban del desarrollo acá, yo creo que sí ha sido coherente el gobierno, nunca nos habló de desarrollo, habló de crecimiento. ¿Qué es lo que trajo ese crecimiento? Que en la etapa del capitalismo, que en la etapa de expansión que tiene el capitalismo, evidentemente hay lo que llamaron viento de cola. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que el capitalismo tiene su fase de contracción, y que en la fase de contracción, la inflación y esa contracción se lleva todo ese crecimiento que se pudo haber alcanzado en años previos. Y estamos en esa etapa. Entonces, creo que la forma de construir es ser más sensible a los movimientos sociales. Y cuando hablamos de autocrítica, ser sinceramente autocríticos, ¿verdad? Yo, es decir, de repente tengo una posición demasiado extremista, porque no creo en los cambios de adentro ya. Y por eso ya en el 2006 me fui. Bueno, en primer lugar quería comenzar mencionando algo que no recuerdo si se comentó acá en las exposiciones, que me parece una de las partes más complicadas de este acuerdo, que es la pérdida de soberanía nacional que tiene nuestro país frente a una compañía multinacional, ¿no?, que además puede llegar a ser visto por otros intereses empresariales para someternos de la misma manera, que es que bajo este acuerdo UPM puede someter a juicio a nuestro país en cualquier momento si ve que sus supuestos derechos han sido violados en un tribunal que UPM elija. O sea que si ve que la normativa de nuestro país lo termina generando inconvenientes, no puede llegar a juicio sin... Uno se puede imaginar la cantidad de pérdidas que puede significar para nuestro país en términos de simplemente afectar los costos y en términos de futuras inversiones que pueden ver en nuestro país como un destino en el que las inversiones no son viables, digamos. Bueno, por esto mismo me parece que yo personalmente sigo creyendo en este proyecto de izquierda. Personalmente milito en otra agrupación, milito en el Partido Comunista, en la Juventud, pero la verdad que yo entiendo por qué tanta gente se encuentra desencantada con este proyecto y no lo culpo, la verdad, porque a veces tanto esfuerzo y militancia que tantos compañeros hacen y a veces parece en vano, no hemos logrado mover la aguja de 1970 casi, ¿no? Yo pienso en algunos de los compañeros más viejos, y muchos ya no están, que en el 71 se unieron a un proyecto que entre sus principales principios estaba la reforma agraria, porque veía en el latifundio y la concentración de la tierra uno de los grandes problemas de nuestro país de Latinoamérica. Y hoy vemos que los dos más grandes latifundistas de este país son UPM y Monte del Plata. La UPM está dando otra planta más
con muchísimos más beneficios. Entonces, yo la verdad cada día pienso cómo tanta gente se empieza a sentir desencantada, no solo con este proyecto, sino con el proyecto democrático, ¿no? Porque está todo el discurso liberal de avanzamos democracia, avanzamos libertades, pero qué libre puede ser un pueblo que no tiene acceso total a su propio territorio, a su propio recurso, y que está simplemente sometido a una compañía internacional. Es distinto estar sometido a una empresa que estar sometido a un poder extranjero, a otro Estado. Desde una posición de izquierda, la posición que siempre hemos defendido, que sí, que los Estados tienen que ser soberanos, no solo del poder del imperio, que también es importante. La lucha antiimperialista está marcada dentro de la lucha contra este proyecto. Por eso yo considero que es importante, se trata de dar la discusión interna en torno a este proyecto, que lamentablemente no se ha dado, se ha impuesto de una forma totalmente en contra de lo que son los principios de la coalición Frente Amplio, y que muchos de nosotros sentimos nuestros derechos vulnerados como Frente Amplista y como ciudadanos de izquierda, que muchos creímos y seguimos creyendo que hay un destino distinto para nuestro país, y que lamentablemente se está manejando en nuestro país. Al final de cuentas, eso es lo que estamos disputando tantos procesos de lucha por la emancipación de la humanidad y la obrera en el mundo. Porque se iban a llevar las utilidades al exterior. Bueno, eso es la esencia de la ley de inversiones extranjeras. Los, digamos, inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, las ganancias las pueden girar al exterior, quitando la posibilidad de recursos para la creación de nuevas industrias, etcétera, etcétera. Tenemos problemas, por eso la línea de acción, digamos, quería aclararle el aspecto al compañero, digamos, porque fundamentalmente lo que él dice en el 2006 lo venimos sintiendo desde el 97, digamos, para tomar lo más próximo, digamos, porque ahí esta ley es parte de un proyecto distinto al que se supone que todos y todas estábamos comprometidos a llevar adelante. Y que es un déficit y un disgusto, porque el proyecto, cuando no se es fiel, cuando no se lo tiene claro, lleva a que cada uno mire partes en las que lo afecta particularmente. Con esto no estoy polemizando, vamos a entender, y estoy asumiendo. Y les pido, por lo menos en esta reunión, que no nos compare con el Toto Rossi, digamos que lo conocemos de toda la historia, porque venimos a meter la cara y hacernos cargo de lo que nosotros somos. Les puedo asegurar que todavía no nos dio la fuerza para dar vuelta la tortilla esa. Nada más. Yo quería hacer un cruce de dos cosas. Lo que venía diciendo Dorico del oeste, yo milito con él allá en el oeste, y jugar con el conjunto de contradicciones pensando en términos de acumulación de fuerzas. Porque quizás sobre el tema de fondo aquí no haya muchas diferencias. Lo que hay diferencias es sobre cómo luchar y cómo se acumula fuerzas. Y sobre también cuál sería un proyecto alternativo, darle más contenido. Pero creo que de lo que hay que pensar más y lo que hay que discutir más es cómo se construye un movimiento en términos de lo que él dijo en el imaginario de otra época, de esa experiencia muy interesante en el 65, que fue el Congreso del Pueblo, que mezcló una gran movilización popular que construyó un programa mínimo, ¿no? Un programa básico que fue la construcción de un gran actor social, que fue el actor capaz de dar las luchas del 68 y de todos esos años. O sea, ¿cómo construís un gran actor capaz de eso, ¿no? Y yo acá quería 2 o 3 comentarios. En la experiencia en el oeste, nosotros, yo soy del PVP, digo, lo aclaro, aparte del militante social del territorio. Teníamos dos puntas de contradicción.
Una punta de contradicción era la contradicción con los proyectos nacionales de Frente Amplio, y ahí mi primera lealtad es con el territorio, con las propuestas y las necesidades populares del territorio, y esa era una contradicción. Pero después había otra contradicción que aparece todo el tiempo, que apareció en la regasificadora, que aparece ahora en el puerto chino, es otra vez con el gobierno nacional, pero también al interior del movimiento popular. ¿Cuál es esa? Y ahora un poco más radicalizada. La discusión sobre la preocupación si estás adentro o fuera del gobierno. Entonces, los compañeros que han tomado la opción de estar fuera del Frente Amplio porque no lo consideran un escenario de debate y de lucha de fuerzas para construir una mayoría, no creen que eso sea el escenario, sino que lo consideran afuera, muchas veces esa contradicción pasa en el movimiento popular a dividirnos, a separarnos y a generar mucho grado de tensión y lograr construir el acuerdo. Me acuerdo en la regasificadora discutíamos 10 veces. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es la localización, porque la discusión de fondo había como 7 posiciones, en donde teníamos un acuerdo, era ahí no. Y eso, el poder construir el acuerdo, el acuerdo mínimo, fue lo que nos dio cierta potencia. Entonces, con el agua no lo pudimos construir. Había compañeros que en la lucha contra la ley de riego, que nosotros estábamos sumándonos a juntar firme y todo eso, la división, estás con el gobierno, estás contra el gobierno, primaba por encima de este valor estratégico que era luchar contra la ley de riego, como el centro que tenía y que construía una corriente que por ese lado tocaba una parte del Frente Amplio y tocaba lo que estaba afuera. Entonces me parece que en este caso, que claramente en el tema del trazado del tren dentro de la departamental del Frente Amplio de Montevideo, se está rotundamente en contra de las grandes mayorías. Habría el hecho de que Julio Battistoni del MPP, que fue de planificación, Juan Pedro Ruzola, Chavalgoite, que anda por ahí del Partido Comunista, de la Unidad Temática de Ambiente, Inchuti del MPP, Villarmarzo, que es el creador de la ley de ordenamiento territorial, están en contra y han salido públicamente. Es el primer gesto político de actores que fueron actores de gobierno, a decir así no, así no. Bueno, eso tiene un valor político que hay que poder construir algo, no, yo no sé qué, o puedo imaginarme qué, pero quiero decir, yo creo que hay que tratar de crear una cuestión pública, política, que permita un discurso, una discusión mucho más amplia, que abarque por adentro y por afuera. La contradicción, el tratar de situar el ustedes, el Frente Amplio, ustedes que están, entonces vos explicás que estás en contra y decís, no, porque ustedes están a favor, no, y vos decís, no, yo no, y no soy solo yo, no es una persona, son sectores. Bueno, ¿cómo trabajar eso de modo de construir un movimiento crítico, político y social? En este caso, a mí me parece que claramente Montevideo de trazado tren es de una gravedad enorme y la discusión del proyecto y modelo de desarrollo PM2 me parece indiscutible, pero bueno, hay para discutir más. Pero mi preocupación ahora es cómo construimos este actor, cómo trabajamos para construir un actor que pueda poner la contradicción en el problema y que nos una y que no nos divida el movimiento popular. Junto con el compañero Coitini acá. No, con respecto a lo que decía la compañera, quería hacer un comentario, ¿no? Digo, y con respecto a lo que decía Coitini, de que tenemos que hacer una construcción social de una alternativa, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto no pasa por un tema político partidario, pasa por hacer política en lo grande. Y con respecto a lo que decía la compañera, a mí no me preocuparía tanto que yo me peleara con el Frente porque si es del Frente Amplio o no. A mí lo que me preocupa es el comentario que hiciste tú.
decir que si estás a favor de la ley de riego, si estás a favor de que te pudran el agua, si estás a favor de eso, es porque sos del Frente Amplio. Si estás en contra de eso, entonces no sos del Frente, sos un enemigo. Y ese discurso me preocupa, porque ese es un discurso de una desideologización impresionante. Impresionante. Yo no puedo discutir con alguien y decir, bueno, estás en contra de la ley de riego, estás en contra del Frente. No, yo estoy en contra, porque independientemente de mi partido político, me va a pudrir el agua. Y el agua es la vida, ¿no? Entonces yo centraría la preocupación, no en si me peleo con mi vecino, que yo me peleo muchas veces porque es del Frente, porque es colorado. Me preocuparía si mi vecino tuviera ese discurso, porque entonces eso me deja que, desde que asumió este gobierno progresista, la desideologización ha sido impresionante. Porque hace 20 años atrás, 30 años atrás, era impensable tener esa discusión. Más allá del partido político que estuviera gobernando, era impensable. Nadie, por más poca cultura que tuviera, nadie iba a entrar en una discusión, no sé, los blancos, los colorados, el Frente, no sé qué, están pudriendo el agua. No, yo estoy en contra, no importa, yo voto el Frente, pero estoy en contra. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos en, para ese proyecto que dice él, si yo tengo personas que tienen esa discusión, primero tengo que ver cómo hago para revertir eso. Porque no puedo tener personas tan faltas de ideología, es imposible construir. Y no pasa por la cultura, no pasa por un tema curricular, pasa por tener cultura ciudadana. Y yo creo que este gobierno, el Frente Amplio, porque en política casualidades no hay, no existen las casualidades. No por casualidad no hay comité de base, no por casualidad no hay lugares donde yo pueda tener, me puede educar políticamente. Estoy hablando de la alta política, no de política partidaria. Cosa que existía en los años 50, en los años 70, existía. Los jóvenes tenían lugares donde tener discusiones políticas, no hay ahora. ¿Y es casualidad? No es casualidad. Tuvo todo pensado. Yo creo que este gobierno pensó porque, a ver, yo me pongo del otro lado también, ¿no? Gobernar con personas ideológicamente avanzadas es muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil gobernar a personas que dicen eso. ¿Estás a favor de la ley de riego? Bueno, entonces es porque sos del Partido Nacional. Es mucho más fácil, porque es una persona que ideológicamente no entiende nada. Entonces, yo creo que la preocupación tiene que ser eso. ¿Cómo hago para revertir el proceso de desideologización? Porque no teníamos en esta situación si no tuviéramos desideologizados. No hubieran votado ni la ley de riego, no hubieran firmado el proyecto de UPyD porque hubieran tenido todo el pueblo en la calle. Si esto hubiera pasado en los años 70, no lo hacían. No lo hacían. Estaba toda la gente en la calle. Porque teníamos un pueblo educado políticamente. Lamentablemente ahora, con este proceso fundamentalmente del gobierno progresista, tenemos esto. Y bueno, yo creo que la preocupación tiene que ser cómo hacemos para revertir eso. Ideológico que se dio vuelta uno por uno de todos los del larguísimo documento de principios y valores compartidos. Eso marca que hay una base frente amplista que tiene una sensibilidad a la izquierda marcada y que son compañeros, compañeras que tenemos que fortalecer y que son compañeros y compañeras que están dispersos en la estructura. Y por eso por un lado, por otro lado decir, bueno, nosotros en ese camino tenemos dificultades en el sentido de que, como decía el Gordo, la dificultad básica de correlación de fuerzas. Nosotros tenemos un cargo parlamentario que ocupan entre Luis Puig y Carlos Coitiño, un cargo en diputados, ningún cargo en el Senado. Nos hacemos cargo por los aciertos y los errores que hemos hecho por ese cargo que tenemos. No tenemos ningún cargo en el Ejecutivo, así que claramente no somos muy cómodos para llamarnos a trabajar ahí. Pero sí decir, bueno, en ese lugar hemos trabajado y desde toda la inserción que tenemos y de la militancia que tenemos, sí hemos tratado de generar y trabajar alianzas con otros, con otras, porque tampoco nos creemos la pequeña élite iluminada que tiene la verdad izquierda, sino que entendemos que desde nuestra postura es para luchar y con otros y otras. Desde ese lugar hemos generado muchos debates y hay una dificultad que acá se planteó que yo la quiero traer porque es central.
que es la democracia interna del Frente Amplio. Estamos hablando de la democracia a nivel de la sociedad, que es algo que nosotros tenemos una mirada muy crítica. Nosotros realmente creemos que un gobierno de izquierda tiene que tener como eje central la participación social, y eso es una crítica, y lo que cuando hemos tenido espacios para decirlo, hemos elaborado muchísimo en eso. Pero sí decir, bueno, a la interna del Frente Amplio tenemos un problema de democracia. Acá lo que se hablaba de la mano de yeso, nosotros eso es algo que venimos discutiendo, peleando, la necesidad de poder, muchas veces, incluso cuando están los votos de la oposición para que salgan las cosas, se bloquea, se trata de bloquear que podamos dar nuestra postura, y en eso, bueno, hay un límite en el que nosotros venimos planteando, hay un límite. Si el Frente Amplio no discute, si no se lleva la estructura, si no se dialoga, si no hay espacios de diálogo, de intercambio y de debate, no es válido ese mandato político. Nosotros hemos votado cosas que se resuelven en un plenario del Frente Amplio y perdemos el debate, y eso es una cosa, y otra cosa es que no haya debate, como se ha dicho acá, que nadie se entere y estemos mandatados a votar ciertas cosas que nadie se enteró ni pudo discutir. Eso es algo que tenemos por delante, digo porque además ha circulado una propuesta en este tiempo de que los que votan en contra del mandato de bancada tendrían que irse al Frente Amplio. Por suerte esa propuesta está archivada en un cajón, pero circuló, y en tiempos más difíciles que se vienen por delante, en tiempos más difíciles donde va a haber tensiones para la derecha mucho más fuertes, yo creo que somos los sectores de izquierda los que nos vamos a ver más forzados a disentir y votar en contra muchas veces. Creo que esto es una realidad de lo que se nos viene en una próxima etapa. Que pase lo que pase, no va a ser más fácil, gane el Frente Amplio o no. Sí quiero decir que obviamente creo que si gana el Frente Amplio tenemos mayores condiciones para la lucha, pero eso no quiere decir que sea fácil. Y sí decir, bueno, con respecto en eso que hemos hecho, bueno, en la ley de riego, Janet, me acuerdo, y otros compañeros trajeron el debate, porque eso vino de, ojo que está esto acá sobre la mesa, y en ese debate interno, tratando de generar discusión, se votaron en contra de todos los artículos que mercantilizaba y privatizaba el agua, que a los hechos es lo mismo. O sea, si vos tenés mayoría, si vos tuvieras la mayoría para votar en contra de esos artículos, no salían, más allá de si votás en general o no votás, es buscar las estrategias para poder votar en contra. Y después hemos tenido procesos en los que hemos sentido que hay que dar señales más claras, y hemos votado en contra del ingreso de las tropas norteamericanas para el G20, del retroceso en la reforma del CPP, etc. Hay debates que venimos dando, esos debates también tienen un costo político, que nosotros lo asumimos, por supuesto. Lo que les quiero decir es que en este proceso en el que hemos trabajado con muchísimos de ustedes, y en el que discutimos, debatimos, y el debate no es menos duro por tener coincidencias ideológicas. A veces tenemos más disidencias tácticas que ideológicas centrales en algunas cosas, pero sí decir, bueno, en este debate que tenemos y en este camino, la invitación es a seguir profundizando el debate, a seguir pensando juntos y juntas lo que nos paramos desde distintos lugares, dentro y fuera del Frente Amplio, y los que tenemos distintas miradas dentro del Frente Amplio también, y a luchar. No hay otra cosa y no nos queda otra cosa, estemos donde estemos y nos consideramos de izquierda, que organizarnos para la lucha política, para el trabajo político y para tensionar y tensar la realidad hacia la izquierda. Nada, muchas gracias. Andrade 567, el espacio vive y lucha.